Vamos a hacer un repaso de lo que es, lo que se envió el deber la semana anterior. Hay estudiantes que todavía no entienden las cosas que estamos haciendo o que se están pidiendo, como es el dominio, el recorrido, si es que es creciente, decreciente y observar la monotonía de una función. Entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo. ¿En base a qué? En base a las gráficas, en base a los gráficos que nos dan, tanto en los deberes como en los ejercicios que hacemos aquí. Por eso dice repaso de monotonía. Bien, aquí nosotros tenemos un gráfico. El primer gráfico, aquí, observemos. Miren, no hay cortes al lado izquierdo, no hay cortes al lado derecho, no hay finalización. Porque si hubiera finalización, aquí estaría un punto que finaliza, que nos indica que está finalizando la gráfica. Oírame bien, chicos. Para ver el dominio, primero nos fijamos en X. El eje horizontal se llama X, el eje horizontal. Bien, si es que no tengo ninguna restricción en la gráfica, observen, miren, no tengo nada de restricciones en la gráfica. Esto de adentro no le hagan caso. Lo único que veo son los extremos. Por favor, chicos, en este caso, observen, no tengo ninguna restricción. Cuando no tengo ninguna restricción, el dominio será del menos infinito al más infinito, o también llamado los reales, chicos. No se vayan a olvidar en este caso. Si estamos claros, entonces los dominios, perdón, el dominio sería, el eje de la X sería todos los reales, porque no tengo ninguna restricción. Mire, aquí no termina, ni acá tampoco. Entonces sería, ¿desde dónde? Del menos infinito al más infinito. No se olviden, aquí tenemos la intersección entre qué? Entre el eje Y y el eje X. Aquí parte el punto cero. No se vayan a olvidar. El recorrido, en cambio, lo observamos en el eje Y. De la misma manera, miren, empieza en el negativo y no se sabe dónde termina. Va del menos infinito al más infinito, solo en el eje Y. Cuidado, va a decirme aquí en el eje X. No, en el eje Y es el recorrido. No va a decirme empieza en el cero. No, chicos, observen toda la gráfica. Miren, empieza en el eje, en el menos infinito y termina en el más infinito. Entonces, el dominio, ¿qué serían los reales? El recorrido o rango también tenemos que los reales porque no tengo ningún corte. Recuerden ustedes también que nosotros habíamos observado la monotonía. ¿Cuándo es monotonía? ¿Cuándo existe la monotonía? Cuando una gráfica es creciente y también, ¿cómo es? No en el mismo caso, es decreciente. Cuando es creciente o cuando es decreciente, pero no cuando estén las dos al mismo tiempo. En este caso, vamos a observar. Mire, tenemos creciente, crece, crece, crece. ¿Y dónde observamos los intervalos? Solo en el eje X. Cuidado, chicos, oírame bien. Aquí tenemos el cero, tenemos el menos uno y así hasta el menos infinito. Aquí tenemos el cero y va hasta el infinito. Entonces, creciente, miren, viene desde el menos infinito hasta dónde, hasta qué punto. No me va a decir está acá, no. Aquí, solo aquí observamos dónde es el corte con el eje X. Oírame bien, no aquí. ¿Dónde termina el punto aquí? Sería menos 1. Sería de menos infinito hasta dónde. Si es que desean, lo trazamos así, de menos infinito y trazamos una línea vertical. ¿Y dónde está? En menos 1. Entonces, creciente, oírame bien, de menos infinito a menos 1. Otra vez, venimos acá y aquí decrece. Aquí empieza a crecer de nuevo, miren, empieza a crecer. ¿Dónde empieza? ¿En qué punto? En el cero. Y va hasta dónde? Hasta el infinito. Entonces, en este aspecto, creciente de menos 1, de menos infinito, perdón, a menos 1. Óigame bien, siempre ubicamos el menor, luego el mayor. Por eso dice del menos infinito al menos 1, solo en el eje X del intervalo, no en el eje Y, en el eje X. Bien, unido al otro intervalo que es creciente, del 0 a dónde? Al infinito positivo. Siguiente, dice decreciente. Miren, ¿desde dónde a dónde decrece? Decrece del menos 1 hasta dónde? Hasta el 0. Ahí decrece. Miren, decreciente del menos 1 hasta el 0. En este caso no existe monotonía. ¿Por qué?
crece, decrece, crece. Entonces no existe monotonía. Simplemente existe cuando están separadas. Si es que es creciente en una gráfica y decreciente en otra gráfica. Ahí decimos que existe la monotonía. Aquí no. Bien, tenemos otra gráfica. Miren, pero aquí sí, vamos a darnos cuenta que tiene intervalos, donde termina la gráfica, donde comienza la gráfica. Aquí tenemos el 5, tenemos ¿cuál más? El 1. Entonces aquí ya tenemos del 1 al 5. Miren, tenemos que empieza en el 1 y ¿dónde finaliza? En el 5, en el eje Y. Oírame bien, el eje Y. De la misma manera, en el eje X comienza en A y termina en B. Aquí sí nos da puntos donde finalizan las gráficas, chicos. Oírame bien. Aquí sí nos da puntos donde finalizan las gráficas. Vamos a analizar la primera. Tenemos que el dominio. ¿El dominio dónde empieza? Solo nos fijamos en el eje X. ¿Dónde comienza la gráfica? Comienza en A y termina en B, el dominio. Entonces, el dominio sería de A a B. No se vayan a olvidar, dominio de A hasta B, porque ahí finaliza la gráfica. En el recorrido, ¿dónde comienza? Comienza en 1 y termina en ¿dónde? En 5. Aquí sí, chicos, cuando tienen ustedes la finalización de la gráfica, ahí sí ponemos, no en la tabla de valores, no se base en la tabla de valores. Bien, el rango dice, empieza en 1 y finaliza en el número 5. Vamos a analizar si es que es monótona. Aquí ya no nos damos cuenta que no existe la monotonía porque es creciente, decreciente y es constante. La primera parte dice crece. ¿De dónde a dónde? Desde A hasta dónde. Vamos a ver, crece, crece, crece. Y aquí dice crece hasta X2. Luego decrece y otra vez empieza a crecer. ¿Desde dónde? Desde X4 hasta dónde empieza? Hasta X6. Entonces, esa parte es creciente. Creciente de A hasta X2 y también de X4 a X6. Ha sido creciente. Decreciente, miren, ¿desde dónde decrece? Decrece desde X2 hasta X4. Miren, de X2 a X4. Siempre los intervalos de X2 a X4. Siguiente, decimos que es una función constante. ¿De dónde a dónde es constante? De X6 hasta B. De ahí es constante. Mire, constante de X6 a B. Una gráfica nos ayuda bastante a resolver nuestra inquietud que tenemos. En este caso, ¿qué era? El ubicar dominio, el rango, si es que es creciente, decreciente o es constante. En este también no es monótona porque no es solo creciente o solo decreciente. Aquí tenemos las tres, observen, tenemos que creciente, decreciente, creciente y constante. Entonces, por ese lado, no es una función monótona. Bien, dicho esto, nosotros vamos a resolver el taller, el ejercicio que habíamos enviado de ver. Por favor, analizar las gráficas bien. Yo no sé, me enviaron deberes, pero no estaban bien realizados. ¿Y qué vamos a hacer de taller? La página 185, el ejercicio número 4. Y aquí vamos a hacer entre todos la actividad.